Listo. Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar sobre indicadores financieros. Vamos a tocar el tema de indicadores de liquidez, indicadores de endeudamiento e indicadores de actividad y rentabilidad. Ya vimos en la clase pasada, vimos cómo era la elaboración de los estados financieros en cuanto al estado de situación financiera y en cuanto al estado de pérdidas de resultados. Y pudimos entablar, digamos que un gran acercamiento y además de eso, pues poder conocer cómo es su esquema, cómo se conforma, de qué forma se elabora y digamos que cuáles eran los rubros más importantes que tenían. Ahora pues traemos a colación este tema de indicadores financieros y es porque todos estos rubros que entran dentro de los estados financieros pues todos tienen digamos que un análisis, tienen un trasfondo. Entonces cuando nosotros estamos hablando de indicadores financieros es donde nosotros ponemos a claridad lo que sucedió dentro de la organización y en base a unas fórmulas poder establecer de qué forma se encuentra nuestra empresa. Entonces, recuerden ustedes también que para tema de licitaciones y todos estos aspectos con contratación en el sector tanto público como privado, nos exigen tener unos indicadores, tener unas bases de los indicadores. Entonces, pues aquí los vamos a ver, vamos a poder analizarlos, vamos a poder entender qué nos quiere decir cada uno de estos indicadores para la clase dentro de 8 días poderlos colocar en práctica. Entonces, existen diferentes indicadores financieros que nos permiten evaluar en detalle la situación de la empresa. El beneficio radica en que sirvan para interpretar los resultados de la empresa y hacer comparaciones con los resultados de otros periodos. Otras entidades o con el sector en general, los indicadores financieros son herramientas que permiten evaluar diferentes aspectos de una empresa, tales como su liquidez, rentabilidad y por ende el indicadores de liquidez. Los indicadores de liquidez son utilizados. Los indicadores de liquidez son utilizados para medir la solidez de la base financiera de una entidad. En otros términos, determina si una empresa cuenta con músculo financiero para asumir oportunamente el pago de sus deudas. Para ello se realiza una confrontación entre los activos y los pasivos. Así es como se establece el grado de liquidez de la entidad. Los indicadores de liquidez más útiles para las microempresas son los siguientes. Entonces, digamos que este indicador de liquidez es uno de los más importantes porque quiere decir que cuántos de mis activos, o sea, cuánto es mi activo y si ese activo puede respaldar una obligación. En este caso, está diciendo que si mis activos son superiores que mis pasivos, puede haber liquidez. O sea, quiere decir que yo tengo solvencia, tengo un músculo financiero para poder soportar endeudamiento o más endeudamiento, si es el caso, o que tengo buena liquidez frente a mi empresa, frente a mi compañía. Liquidez general indica cuánto posee la empresa en activos corrientes por cada peso de deuda total. Cuanto mayor sea este indicador, es más positivo para la entidad. Su interpretación facilita determinar si ante una dificultad financiera se pagarán todos los pasivos corrientes, el negocio continuará o no en marcha, y los activos corrientes de los que se dispone la entidad pueden ser liquidados al instante por su valor en libros. ¿Cómo se calcula? Entonces, la liquidez general se calcula del pasivo total sobre el activo corriente. Ojo, activo corriente, no activo total. Entonces me está diciendo, pasivo total, todas mis obligaciones financieras, administrativas, nóminas, lo que sea, todo lo que es pasivo. ¿Contra qué? Contra mi activo corriente. ¿Qué es mi activo corriente? Entonces, disponible, inventarios, inversiones, cuentas por cobrar
y pare de contar. ¿Listo? Entonces, con esas sobre el total de mi pasivo total, voy a tener liquidez general. ¿Listo? Liquidez corriente indica cuánto posee la entidad en activos corrientes por cada peso de deuda corriente. Es decir, de deuda a corto plazo, cuanto mayor sea, indica mejores niveles de liquidez. Se obtiene a través de la siguiente fórmula y es liquidez corriente es igual a activo corriente, ahí sí el total de mi activo corriente, sobre mi pasivo corriente. Quiere decir que cuántos activos tengo yo corrientes que puedan estar, que tienen que ser superiores a mis pasivos corrientes, para saber cuál es la liquidez corriente. Otra que es muy conocida es la prueba ácida. Dice que este indicador refleja cuánto posee la empresa en activos líquidos, o sea, activos corrientes menos inventarios, por cada peso de deuda corriente. En otras palabras, indica cuánto tiene la empresa en activos corrientes sin contar con sus inventarios para responder a las obligaciones adquiridas a corto plazo. Se obtiene a través de la siguiente fórmula. Prueba ácida es igual a activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Entonces, ¿cuál será mi activo corriente? Entonces, mi activo corriente será disponible, inventario, inversiones y cuentas por cobrar. Entonces me está diciendo, oiga, solamente puede tener disponible, o sea, todo lo que tengo en bancos, inversiones, todas las inversiones que yo tenga en cuanto a acciones, en cuanto a leasing, en cuanto a CDTs, además, inversiones, no tenga en cuenta inventarios y tenga en cuenta las cuentas por cobrar. ¿Por qué no se tiene en cuenta el inventario? Porque aquí lo que me está queriendo decir es, oiga, mire, usted con cuánto efectivo o algo o rubros que se puedan convertir en efectivo a corto plazo, tiene cuenta usted con esos rubros para poder respaldar los pasivos corrientes. ¿Y cuáles son los pasivos corrientes? Los pasivos a corto plazo, que yo tengo que pagar en menos de un año, en menos de 2 meses o 3 meses, pasivos cortos, a corto plazo. Entonces le está diciendo, ah, bueno, con la prueba ácida, dígame usted, ¿cuántos de sus activos corrientes, disminuyendo los inventarios, sobre el pasivo corriente, podrán soportar mi prueba hacia mi pasivo corriente? Disponibilidad o tesorería inmediata. Dice que básicamente tiene los mismos fines de la prueba ácida, pero de una forma más estricta, pues específicamente mide la capacidad de responder por las deudas de corto plazo, considerando solo el efectivo y sus equivalentes. Se puede calcular a través de la siguiente fórmula. Disponibilidad o tesorería inmediata es igual a ¿qué? A efectivo y equivalentes sobre pasivo corriente. O sea que ahí que entraría en efectivo y equivalentes, pues todo lo que es caja, bancos y cuentas de fiducuenta. ¿Mm? Todo mi pasivo. ¿Sobre qué? Sobre mi pasivo corriente. Todo mi activo, perdón, de efectivos equivalente a efectivos sobre pasivo corriente. Entonces, allí con eso tendríamos una disponibilidad o tesorería inmediata. Entonces, si yo tengo allá en mi rubro de contabilidad en efectivo 1.000 millones de pesos, pero tengo 3.000 millones de pesos en deudas. Entonces, quiere decir que definitivamente solo puedo contar con una parte para poder suplir de, de, de forma inmediata las obligaciones que tiene la compañía. Capital de trabajo indica los recursos en los que cuenta o con los que cuenta la entidad para desarrollar sus actividades. En términos generales, se considera capital de trabajo a los activos corrientes que posee la entidad. Sin embargo,
para calcular dicho capital de trabajo de manera objetiva, se le suelen restar los pasivos corrientes a los activos corrientes, de forma que sigue capital de trabajo es igual a activo corriente menos mi pasivo corriente. Entonces acá tenemos mis activos menos mis pasivos corrientes. Puede tener que activo corriente. Indicadores de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa, bien sea con sus socios o con acreedores externos. Con estos indicadores es posible establecer la viabilidad de tener cierto nivel de endeudamiento y su grado de participación dentro de la composición financiera de la entidad. Además, son útiles para determinar tanto para los acreedores como para los socios o propietarios el nivel de riesgo que tienen sus inversiones y la probabilidad que sean recuperables. Endeudamiento sobre activos totales. Entonces tenemos indicadores sobre los activos totales, que es este indicador, tal como se pueden inferir de las variaciones de su fórmula, analiza el nivel de endeudamiento con el que cuenta la organización respecto a sus activos totales. Estos últimos son las partidas con las que eventualmente cuenta la organización para responder con sus obligaciones. Esta fórmula se expresará en términos porcentuales. Resulta pertinente establecer hasta qué porcentaje está dispuesta la organización a endeudarse o hasta qué punto estas obligaciones pueden afectar su rendimiento. Y su fórmula será la siguiente. Nivel de endeudamiento es igual a total pasivo sobre total activo. Es recomendable realizar un análisis comparativo de los resultados de este indicador y las variaciones de un periodo a otro. Esto permitirá identificar el ritmo de endeudamiento que ostenta la entidad o si las acciones que se emprendieron para su reducción han surtido efecto. En la mayoría de casos, nosotros tratamos de establecer que el endeudamiento total pues tenga correlación con nuestro activo. Es decir, que si yo me endeudo con mis proveedores, quiere decir que yo estoy generando una producción que puedo tener cierta capacidad de inventario. Tengo un inventario lleno, un stock de inventario. O que se vea reflejado en un crédito para los clientes. Cuando yo tengo demasiado pasivo y poco activo, quiere decir que yo le estoy dando un mal manejo a mi flujo de efectivo. O quiere decir que puedo tener alguna inversión, ¿sí? O que pago, o que pagué mis obligaciones. Pero entonces, digamos que en la mayoría de los casos pertinentes es que si yo tengo un pasivo grande, por ende, en mi cuenta de activos se debe ver reflejado en alguna parte. De lo contrario, quiere decir que le di un mal manejo al flujo de efectivo. Apalancamiento financiero. Este indicador de endeudamiento se encuentra determinado en función del patrimonio de la entidad. Así pues, se analiza qué tanto se encuentran comprometido el patrimonio frente a los acreedores. Su fórmula es la siguiente. Apalancamiento financiero es igual a el total de mi pasivo frente al total del patrimonio.
Si como resultado de este indicador se obtuvo, por ejemplo, un 0,304, puede interpretarse de la siguiente forma. La entidad no presenta un alto nivel de endeudamiento con sus acreedores, dado que por cada peso del patrimonio solo tendría que pagar 0,3. Se encuentran comprometidos con deuda externa. La entidad no presenta un alto nivel de endeudamiento con sus acreedores, puesto que solo se encuentran en el promedio del 30,4% con su patrimonio. Entonces, cuando se supera este 0,3 por cada peso, quiere decir que la entidad se encuentra demasiado endeudada y que ni siquiera su patrimonio puede respaldar esa obligación, o sea que es más el pasivo que el patrimonio. Y puede suceder, ¿sí? Puede suceder ese tipo de cosas, porque también pues se puede determinar que la empresa viene no de generar muchas utilidades, o se puede también determinar que la empresa no contó con un patrimonio grande o con un aporte de capital grande para la creación de la empresa, ¿cierto? Puede ser que yo tenga una máquina de 1.000 millones de pesos, pero esa máquina venda 5.000 al mes, ¿sí? Entonces, pues yo voy a necesitar tener muy buena capacidad de proveedores que me van a prestar y pueda tener de pronto préstamos. Entonces, van a ser mayores que mi patrimonio. ¿Sí? Entonces, digamos que habría que entrar a conocer el objeto social de la compañía para poder entender si esto puede ser, digamos que un problema o no. Lo que sí mirarían es eso, que su patrimonio pues al menos pueda suplir algo de sus obligaciones. Concentración de endeudamiento. A través de este indicador se identifica la representatividad de los pasivos según la cercanía de su liquidación. Es decir, si por ello se debe responder a corto o a largo plazo. Esta fórmula estará determinada de la siguiente manera. Concentración a corto plazo, pasivo corriente sobre total pasivo. Concentración a largo plazo, pasivo no corriente sobre el total pasivo. Este indicador analiza juntamente con, por un ejemplo, el endeudamiento sobre activos o con los de liquidez. Permitiría analizar si la organización es capaz de responder por sus inminentes obligaciones a corto plazo o si debe negociarlas, ampliar los plazos de pago con el fin de disponer de más tiempo para generar recursos y responder por ellos. Indicadores de actividad. Los indicadores de actividad sirven para medir el tiempo que tardan diferentes cuentas en convertirse en efectivo. Un ejemplo para simplificar esta definición y comprender la importancia de la información que se genera en este indicador sería la evaluación de inventarios. Es más favorable que el tiempo de permanencia en los anaqueles de la empresa para esta clase de activos se reducirá por cuanto su venta representa entrada de efectivo. Se debe tener en cuenta que los indicadores varían según la actividad de la empresa. Por lo tanto, deben compararse con periodos anteriores y con el sector al que pertenezcan. Algunos indicadores de actividades son los siguientes. Entonces tenemos rotación de cartera. La rotación de cartera define el tiempo que tarda una empresa en recaudar el dinero de las cuentas por cobrar. Toda empresa debe tener presente que cada cierre del día, esas cuentas por cobrar pendientes se traducen en otras personas o entidades que están apalancando su operación a través del dinero que le adeudan. Por ese motivo, trabajar en aras de tener un eficiente cobro de cartera es conveniente en tanto que le permite a la entidad utilizar el dinero recaudado para el desarrollo de un sujeto social, evitando apalancarse por otros medios como préstamos a socios o financiación a través de terceros. La fórmula para calcular los días que tarda una empresa en recaudar la cartera es la siguiente. Antes de que veamos la fórmula, quiero que entendamos una cosa importante sobre la rotación de cartera. Suceden casos, de acuerdo a los sectores, en los que la entidad, desafortunadamente, en el sector en el que están, deben automáticamente, sí o sí, otorgar crédito.
bien sea a 30 o a 60 días, pero por la competencia en el tema, entonces tienen que otorgar un crédito. Cuando esto sucede, resulta y pasa que voy a tener una cartera alta, pero sin liquidez, sin mucha liquidez. Entonces me obliga a qué? A hacer un apalancamiento por medio de los préstamos, bien sea a socios o a financiación de terceros, a través de terceros. De ahí juega mucho el tema de, digamos, de una buena tasa de crédito, y también juega mucho el asegurar el recaudo de la cartera. ¿Y qué es asegurar el recaudo de la cartera? Que yo le vaya de pronto a fiar, a dar a crédito a un cliente, y yo estar seguro de que ese cliente me va a responder en 30 o en 60 días, según el tiempo que yo le di. Porque miren ustedes que si yo puedo dar ese crédito y ese cliente a mí no me paga, quiere decir que no tengo flujo de efectivo entrante. Pero sí tengo una deuda con el banco. Entonces ya se va un proceso, me va a generar más desgaste y demás. Por eso cuando yo estoy haciendo, ¿cierto? Cuando estoy haciendo esa estrategia de sacar plata prestada al banco para apalancar a mis clientes, ¿sí? Porque yo qué voy a hacer? Vendo, pero vendo a crédito, pero sí tengo proveedores que tengo que pagar, así en un mes, en 60 días. Si tengo nóminas, si tengo impuestos, si tengo una serie de cargas que necesitan de flujo de efectivo. Entonces, pero el flujo de efectivo no me lo puede dar mi rotación de cartera porque es que está pactada a 30 o a 60 días, pero yo necesito pagar a 30 días. Entonces, tengo que hacerme un apalancamiento de endeudamiento, y cuando reciba mi cartera, soportar e ir pagando. ¿Listo? ¿De qué? La fórmula para calcular los días de que tarda una empresa en recaudar la cartera es la siguiente. Saldo de cuentas por cobrar a 360 por 360 días sobre las ventas. Rotación de proveedores. La rotación de proveedores se refiere al tiempo que tarda una entidad en pagar el dinero que le adeuda a terceros. Toda entidad debe tener presente que las cuentas por pagar constituyen apalancamiento financiero. Por esta razón, buscar la manera de obtener el mayor apalancamiento posible a través de proveedores suele ser eficiente para el desarrollo del objeto social, evitando otros métodos que generan intereses sobre costos u otros cargos como los bancos. El indicador de rotación de proveedores se puede calcular evaluando los días que tarda la entidad en saldar la cuenta por pagar al tercero, y esta información se calcula a través de la siguiente fórmula. Saldo de cuentas por pagar a 360 días sobre ventas. Miremos entonces la rotación de los inventarios. La rotación de los inventarios es un indicador que permite conocer el número de veces que el inventario es realizado en un periodo definido. Es conocido también como una rotación de mercancías, y es un indicador o es un índice financiero que permite evaluar la gestión de la organización. La rotación de inventarios posibilita determinar la cantidad de veces que el inventario es convertido en dinero en cuenta por cobrar. Es decir, permite establecer cuántas veces se ha vendido. La rotación de inventario se calcula dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el periodo entre el promedio de inventarios de dicho periodo. Coste de mercancías vendidas sobre promedio de inventarios. Entonces miremos que el coste de mercancías vendidas sobre el promedio de inventario es igual a n veces. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Entonces dice que el costo de las mercancías en el 2019 fue de 100 millones de pesos. Y el promedio de inventarios en el mismo año es de 10 millones de pesos. Entonces, 100 millones de pesos sobre 10 millones de pesos es igual a 10. De esta manera, el número de rotación de inventario en el 2019 fue de 10 veces. O sea, yo vendí y una vez compré, vendí, compré, roté mi inventario, nunca hubo un stock mayor.
El indicador de rotación de inventarios se puede representar en periodos de meses o días, a fin de establecer cuánto dura el inventario en la empresa, es decir, el tiempo que tarda la organización en vender el inventario que en promedio le mantiene almacenamiento. Para explicar en días, total de días del año sobre el número de veces de rotación del inventario. 365 sobre 10 es igual a 36.5. Para explicarlo en meses, total de meses del año, número de veces de rotación del inventario. 12 sobre 10 igual a 1.2 veces. Lo anterior indica que el inventario en la organización se vende cada 36.5 días o la empresa en promedio tarda 1.2 meses en vender el inventario que mantiene promedio en el almacenamiento. Entonces aquí está alto, 1.2 meses. O sea que yo compro un bien hoy, un inventario hoy, y tengo que esperarme 1.2 meses para venderlo. Grave. O sea, no hay mucha rotación de ese producto. Entonces, debería ser haber más rotación. Ciclo del efectivo. El ciclo de conversión de efectivo es el tiempo en el que la empresa requiere para convertir efectivo las inversiones realizadas, ejecutar su actividad y utilizarlo nuevamente en su operación. En dicho proceso intervienen la forma relevante los tres elementos de los estados financieros: inventario, cuentas por cobrar y proveedores. Los indicadores de actividad suelen ser parte determinante en el cálculo del ciclo de efectivo y la fórmula es la siguiente. Ciclo de efectivo es igual a rotación de inventarios en días más rotación de cartera en días sobre rotación de proveedores en día. Miremos entonces los indicadores de diagnóstico financiero. Dice que los indicadores permiten evidenciar la situación de la empresa, detallando formación específica de forma cualitativa o cuantitativa. En esta ocasión expondremos las definiciones de los tres tipos de indicadores de diagnóstico financiero más usados para la administración financiera. Entonces tenemos indicadores de actividad. Miden la eficiencia de la empresa en la administración y en la recuperación de los recursos. Algunos de estos resultados a los que accederemos gracias a estos indicadores son el tiempo que tarda la empresa en recaudar su cartera, cada cuánto vence su inventario y si logra apalancamiento a través de mercancías compradas a proveedores y entre otros. Indicadores de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Entre estos indicadores se encuentra la liquidez corriente, la cual mide qué parte del activo corriente de la empresa cubra su pasivo corriente, y el capital de trabajo, que muestra los resultados inmediatos en los que cuenta la entidad para desarrollar su actividad. Indicadores de endeudamiento, sirven para que las empresas puedan medir el compromiso que tienen sus activos en su patrimonio, además de adelantar a la administración el caso de que los niveles de endeudamiento superen los topes establecidos por el mercado. Indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad muestran la gestión realizada por la administración con base en las utilidades generadas por la entidad. Existen diferentes tipos de indicadores de rentabilidad e incluso la entidad puede crear unos específicos. No obstante, compartimos algunos relacionados con márgenes de utilidad que suelen hacer parte del juego de indicadores más usados en esta categoría. De acuerdo que, para realizar un análisis financiero eficiente, además de las cifras consignadas en los estados financieros, de lo que usted puede identificar con las notas a dichos estados, es necesario conocer la operación de la entidad y la información relativa en el sector que pertenece. Cabe anotar que algunas empresas no tienen información directa sobre sus bases de netas,
Por ejemplo, cuando se expresa información financiera a la Superintendencia de Sociedades, sino que el estado de resultados evidencia una partida de ingresos por actividades ordinarias sin ningún tipo de detalle. En esta partida se relacionan las ventas netas y otros conceptos. Por tanto, se recomienda así, no se tiene información exacta sobre las ventas netas de entidad, la partida mencionada. Margen de utilidad bruta. Este indicador presenta la relación existente entre la utilidad bruta y las ventas netas realizadas por la entidad. En otras palabras, la capacidad de la empresa para generar utilidad bruta a partir de sus ventas netas. Entonces tenemos margen de utilidad bruta igual a utilidad bruta sobre ventas netas. No se nos olvide que eso es lo que más utilizamos. Margen de utilidad bruta sobre la utilidad bruta sobre ventas netas. Margen de utilidad bruta, ventas netas menos costo de ventas sobre ventas netas. Su variación depende significativamente de la relación entre las ventas netas y su costo. Es decir, ante un momento de ventas netas constante y un costo de venta menor, el resultado del indicador aumenta. Por el contrario, si el costo de ventas incrementa, el resultado disminuye, como se muestra a continuación. Miremos, entonces nos dice que margen de utilidad bruta es igual a utilidad bruta sobre ventas netas. Entonces acá tenemos utilidad bruta menos 50 millones sobre 100 millones. Y tendremos margen bruta, 100 millones menos 10 millones igual a 100 millones, el 0,9 y el 0,5. 0,5. Se presenta que si el resultado de margen es mayor, sería un buen indicador de gestión realizada por la entidad. Sin embargo, no se debe desatender que los cambios en nivel de ventas netas se originan por diferentes motivos como la cantidad de mercancía vendida, el precio, la reducción de beneficios a clientes o incremento de descuentos para estos. Por su parte, los cambios en el costo de las ventas dependerán de la alteración de los costos de materias primas, mano de obra directa o costos directos de fabricación. Por esta razón, un indicador mayor de margen bruto puede ser el resultado de un desmejor de la calidad de materiales usados. Esta conclusión se deben evaluar esas variaciones en conjunto de los resultados de este indicador para dar un diagnóstico financiero. Margen operacional. Este margen incorpora el resultado del margen bruto, es decir, tiene en cuenta las variaciones de las ventas netas y el costo de venta. Además, considera las erogaciones generales en el área de administración o ventas, excluyendo los gastos financieros, los dividendos por inversión y otras empresas, los impuestos y todos los rubros que no tengan que ver con la operación de la entidad, se calcula teniendo la cuenta siguiente. Y es que margen de utilidad operacional es igual a utilidad operacional sobre las ventas netas. Analizando el margen de utilidad operacional, en la entidad puede identificar si el negocio genera beneficios por sí mismo mediante la explotación de su actividad económica. También resulta útil comparar que un indicador con el margen de utilidad bruta y de esta manera evidenciar si los cargos asociados a las actividades de apoyo a la operación están generando un montón de erogaciones alto o bajo. Tenga presente que las variaciones en los gastos de administración y en ventas dependen de un incremento en las cargas asociadas a la contratación de personal de estas tareas o de estas áreas, al igual que el de los gastos de papelería e insumos. Ejemplo, margen de utilidad bruta, 80 millones sobre 100 millones. Margen de utilidad operacional, 20 millones sobre 100 millones, utilizando la fórmula. Agencia, margen de utilidad neta.
El margen de utilidad neta incorpora las variaciones relacionadas con la unidad bruta asociada a variaciones de los gastos financieros, impuestos y todos los ingresos y gastos no operacionales. Se calcula la siguiente fórmula. Margen de utilidad neta es igual a utilidad neta sobre ventas netas. Del análisis de este indicador es contraste con el resultado del margen de utilidad operacional. Se puede inferir si la entidad obtiene sus resultados derivados de la operación o por relación de gastos o ingresos ajenos a la actividad operacional. Se presume que en cuanto más alto sea este margen, mejor, ya que demuestra si la empresa genera o no beneficios a sus socios o inversionistas. A continuación se presenta un ejemplo en el que se asume que la entidad incurre en 25 millones de pesos por gastos financieros y 18.700.000 por impuestos de renta. Entonces miremos que la utilidad operacional 80 millones, intereses 25 millones, impuestos del 3,4, 18.300.000, utilidad bruta 36.300.000. Margen de utilidad operacional, entonces será que utilidad operacional sobre sobre 100. Margen de utilidad neta, entonces serían los 36.300 sobre los 100. Del estudio de estos indicadores se infiere que la entidad asuma una carga alta de gasto no operacional. Estos gastos pueden estar relacionados con partidas como costos por préstamos, impuestos y otros que completados en el ejemplo como demandas, multas, sanciones, etcétera. Si bien la carga fiscal se establece por la ley, la entidad puede evaluar algunos casos en ingresos que impacten en el resultado y determinar si hacen parte de la adecuada gestión. Bueno, les dejo la bibliografía de esta información tan importante. Eran 9 aspectos importantes sobre los indicadores para pymes. Espero que haya sido de su agrado, de su gusto. Y les dejo entonces la bibliografía para que puedan incrementar su conocimiento.